Después de tantísimos años, Star Wars por fin volvió a donde pertenece, a las salas de cine, y después de tantísimos años tuve yo la oportunidad de vivir esa experiencia de acudir a un estreno de Star Wars en salas de cine. Claro que, dadas las circunstancias y dado el contexto en el que nos encontramos actualmente con la franquicia, sí fue un tanto diferente a lo que yo hubiera esperado en otro momento y a otras experiencias previas que llegué a tener. Un poquito de eso voy a comentar más adelante en el video, pero lo principal es que hoy vamos a hablar de The Mandalorian y Grogu como producto, como el regreso de Star Wars en los cines, qué tan bueno fue, qué tan malo fue, no lo sabemos, bueno, yo sí lo sé y lo voy a comentar un poquito a continuación. De primeras voy a decir que esto es meramente mi opinión personal desde mi experiencia como fanático de la saga, y como alguien que personalmente disfruta mucho de estas historias, de estos personajes y de este universo en general, y que se ha visto prácticamente todos los materiales audiovisuales canónicos hasta la fecha. Así que vamos a hablar poco a poco de esta película. Y lo primero que quiero decir es que los invito a que vayan a verla si es que no la han visto todavía antes de ver este video, para poder contrastar opiniones, para que no se vean sesgados por lo que venga diciendo yo, porque cada quien la va a experimentar de una forma diferente. Y pues en caso de que seas una persona ajena a la saga y no tengas muy claro si realmente te interesará verlo o no, pues yo te voy a decir una cosa, y lo primero que voy a hablar aquí antes de entrar en terreno de spoilers es que es una película que no requiere que hagas tarea. Como ya estamos en un universo bastante amplio, con un montón de lore, un montón de películas y series por detrás, incluso si quieres añadirle todo el universo expandido con los videojuegos, los libros, los cómics y un montón de cosas, tú tranquilo que The Mandalorian y Grogu es un muy buen producto de Star Wars para ir a ciegas. A pesar de que sí viene a ser una especie de continuación de la serie de Mandalorian, que al mismo tiempo es una expansión del universo que ya está establecido, también creo que te da el contexto suficiente de los personajes y de la situación en la que se encuentran para que una persona que no se ha visto absolutamente nada de Star Wars entre y lo disfrute. Es una historia muy contenida, no trata de conectar con el gran panorama de las cosas, con un lore más amplio, sino que pues para quienes ya estamos dentro nos situamos bien, conocemos a los personajes y obviamente conectamos con más referencias y más cosas del universo de Star Wars que hay aquí. Pero las personas que no, tranquilamente la van a ver y van a llevarse una muy buena experiencia, porque es una historia muy conmovedora, una aventura muy divertida, con mucha acción, con un montón de variedad de escenarios, personajes y situaciones que no necesitas ser un conocedor de este universo para disfrutarlas. Así que ya a partir de ahí creo que está muy bien, sobre todo tomando en cuenta que es una película. Mucha de la audiencia general que va a ver estos productos por lo general no está tan metido con las series o con un montón de cosas que han ido pasando. Entonces mucha gente irá con familias o invitar amigos que no sean necesariamente afines a la saga. Y yo sé que una cosa que suele alienar mucho a la gente es precisamente eso, tener que ver un montón de cosas antes. Y tratando de Star Wars hay un montón de cosas que ver, porque yo con mi mejor amiga he visto un montón. Básicamente para llegar aquí sí vimos absolutamente todo en orden cronológico, y nos tomó por lo menos 2 añitos. Entonces es largo, que sí, es largo de ver. Pero no se preocupen, no es necesario hacer todo eso para ver Mandalorian y Grogu y disfrutarla enormemente. Y por lo mismo también es una trama que maneja la película a menor escala. O sea, no va a ser una historia, no va a ser un Imperio Contraataca, no va a ser una venganza de los Sith, un Rogue One, en el que el destino del universo dependa de lo que ocurre en esta historia. Es algo bastante más personal para los protagonistas de esta historia. Como digo, es una trama que puede tener sus repercusiones, pero no son tan grandes. Es una aventura para disfrutar, digamos, un contenido adicional que no va a significar un antes y un después para el universo de Star Wars, pero que vale la pena ver y disfrutar, claro que sí. Sobre todo si eres fan de los protagonistas, o si te han llamado la atención en algún momento ver a Grogu, o te interesan los personajes, ¿no? Pues creo que Mando y Grogu ya se han vuelto muy populares. En general, la gente que vaya a ver la película con la mera intención de ver a Grogu hacer sus cosas tiernas, pues se va a llevar una muy buena experiencia, porque aparte de eso hay una gran historia detrás, que no es, como digo, tan trascendental en el universo, pero para lo que es la propia película, o sea, como película por sí misma, se sostiene perfectamente. Ahora,
entrando un poquito más en terreno para las personas que ya están más metidas con este universo, con esta saga, con esta serie, con estos personajes. ¿Qué tal la película en general? O sea, ¿cómo es el ritmo de la película? ¿Cómo se siente? Tomando en cuenta que es un derivado de la serie, ¿se siente como episodios de la serie recortados? ¿Se siente como algo, ahora sí, como una película pensada desde un inicio como película? Y la verdad es que tengo que admitir que en este sentido sí se nota mucho que esto iba a ser una temporada de la serie. No es como muchos aseguran una serie de episodios de relleno o puestas aquí. O sea, no creo que sea una historia o una trama de relleno en lo que hubiera sido la serie original. Porque sí he visto mucho este comentario de que no, es que es una misión secundaria y tal. No lo creo tan así. Creo que el arco principal de la serie que llevábamos viendo ya se cerró. Y esto pues obviamente, si hubiera sido una temporada, creo que lo que vemos en esta película es lo que hubiera sido una temporada completa de la serie, más o menos a la escala de lo que fue la primera, ¿sabes? O sea, creo que en ese sentido conecta mucho, es como un nuevo inicio, después de haber cerrado todo un arco narrativo tan grande como fue todo el tema de Mandalore que vimos en la temporada 3. Pues creo que es un poquito volver a las bases en un contexto distinto, ya que aquí Din Djarin ya no es un cazarrecompensas, digamos, del sindicato de cazarrecompensas que hace trabajos a veces para criminales, a veces para variedad de gente, sino que aquí ya está trabajando más directamente con la Nueva República, un poquito del lado de la ley y del orden en la galaxia. Entonces, sí es similar, pero sí al mismo tiempo un contexto distinto. Pero como digo, es una trama que hubiese abarcado una temporada completa. Y hay veces que se nota mucho, porque podemos... yo vi la peli 2 veces y se puede analizar más o menos dónde empieza y dónde termina un capítulo de lo que hubiera sido la serie. Obviamente no me estoy refiriendo a que la película extienda demasiado unas cosas o recorte otras, porque lo típico que suele pasar es que en estos casos se recorte de más algo que debió haberse tomado más tiempo o cosas del estilo. Aquí no creo que pase eso. Creo que todo lo que hubiera sido tramas un poquito alargadas o de relleno en algún capítulo en concreto, aquí sí se ven acortadas a lo que necesita la historia, necesita la trama. Creo que en ese sentido está bien. Lo que tiene que durar, dura, y lo que tiene que pasar rápido, pasa rápido. En ese sentido no creo que aceleren demasiado las cosas. Pero sí se puede notar que vamos saltando de un punto a otro como si fuera una serie. De hecho hay un momento muy concreto en la película donde hay un corte a negro, que es algo que en Star Wars no es tan común. Por lo general tenemos estas transiciones que sí las hacen en la película, tipo Movie Maker, muy cutres, pero que son muy características de la saga. Y aquí me acuerdo de una escena en concreto en la que eso no pasa, en la que de repente hace un corte negro, unos 2-3 segundos y pasamos a otra escena. Y yo creo que ahí se ve muy clarísimo el dónde acababa un capítulo y empezaba otro. No digo que como tal ya hubieran hecho la serie y hubieran recortado los episodios, sino que la concepción de la historia, de la narrativa, por dónde iba a ir la trama, ya estaba hecha para que fuera una serie y se tuvo que reformular antes de empezar a escribir como tal el guión. Pero se nota, de que se nota, se nota. Ahora, visualmente es espectacular. O sea, yo creo que sí hay una distinción entre cómo se ve la serie y cómo se ve esto. Que de por sí la serie ya tenía unos presupuestos muy elevados desde la segunda temporada, ya tenía prácticamente calidad de película en muchos aspectos, pero sí se nota un salto, sobre todo porque hay un montón de efectos involucrados, tanto efectos digitales como efectos prácticos, cosa que con el presupuesto de una serie no se hubiera podido hacer tan bien. Aquí aprovecharon que lo que hubiese sido un presupuesto para una temporada de 8 capítulos de mínimo media hora, aquí se condensa en 2 horas de contenido, en donde pueden aprovechar al máximo todo lo que tienen ahí. Y creo que sí pasa. Creo que es muy raro que en la película se vea algún efecto especial que digas, porque creo que sí pasa, sobre todo al inicio. Hay una escena en concreto que sale, creo que sale en los trailers, donde Din maneja una TRT, donde siento que se ve medio raro de repente. Pero fuera de eso, creo que todo se ve espectacular. Todas las criaturas en CGI se ven geniales. Todo lo que son marionetas como los ancelanos o Grogu están muy bien utilizados. E incluso hay una escena con efectos stop motion como en las películas originales,
que me gustó mucho, que realmente no era ni necesario hacerlo así, pero le da un toque muy bueno y me encanta que apuesten por ese tipo de cosas. La película está plagada de especies alienígenas, que es algo muy característico de Star Wars, que hay una gran variedad de seres, tanto bestias como humanoides. Y aquí lo aprovechan al máximo. O sea, sí, obviamente hay personajes humanos, pero gran parte del elenco principal, pues son criaturas de Star Wars. Sea Grogu, ya sean los ancelanos, Sebo, Relios, el que hace recompensas Embo, los Hot, incluido Rota, que ya hablaré un poquito más de él más adelante. Ahí está toda la pelea de Yarick con todas las criaturas que aparecían en el tablero creo que era en una Nueva Esperanza donde jugaban. Pero ajá, vemos todas estas criaturas, vemos otras bestias en Alhata, en la serpiente esta, dragón, un montón, el pescador, hay un montón de criaturas. Y eso es buenísimo. Me gusta cuando Star Wars reconoce la variedad de las especies que tiene. Porque es algo que, por ejemplo, en series como Andor, por mucho que me gustó la serie, eché mucho en falta la presencia de aliens. Y aquí hay un montón. Un montón. Otra cosa que se ha hablado mucho de la trama de la película, que como digo es relativamente sencilla en comparación con otros proyectos, pero se habla mucho de que es un copy-paste de lo que fue la trama de Clone Wars, de la película de Clone Wars. Y yo digo sí, pero no, porque tiene elementos similares. Obviamente, toda esta premisa de rescatar a Rota de Hot, pues obviamente recuerda mucho a aquella película. El hecho de que también sea una peli derivada de una serie lo hace todavía más curioso. Pero se va por un lado muy diferente. Los que ya vieron la película me van a dar la razón. Te sorprende porque no es realmente lo que uno espera en un inicio. Y aviso, aquí sí voy a empezar a hablar un poquito con spoilers, porque es muy difícil hablar de esta película sin mencionar spoilers. Ya de por sí mencioné lo mínimo que podía de los trailers, pero creo que ahora sí, ya que nos vamos a meter con el tema trama, va a ser importante. No es lo mismo que Clone Wars, porque aquí vemos a un Rota muy diferente. Obviamente ya no es un bebé, ya está mayor, ya es independiente, ya toma sus decisiones. La trama en general no gira en torno a rescatarlo y devolverlo a su hogar, para nada. Aquí, de hecho, creo que solo ocupa eso la primera mitad y luego cambia todo por completo. Tenemos después el rescate de Mando, la venganza personal contra los gemelos, la presencia de Embo y todo. O sea, la trama de Rota realmente solamente es como que la primera trama de la película. Y después ya, más o menos por la mitad, ya cambia a otra cosa. Entonces no es como tal la trama reciclada de Clone Wars. Y pues ya hablando de Rota y de estos personajes que regresan, me gustó mucho. Me sorprendió lo que hicieron con Rota, porque ya el haberlo visto como gladiador en los trailers impactaba. Pero me gusta su personalidad, me gusta que sea un personaje tan diferente. O sea, siendo un Hot, que él sea consciente de lo mal que estaba su familia, ¿no? Por los malos tratos de sus tíos, por saber lo tiránico que era Jabba. Y como él desde el principio deja en claro que él no es Jabba. Es muy diferente, de hecho es un personaje muy noble, muy gentil, muy valiente, o sea, ayuda a los demás, trata de valerse por sí mismo, por demostrar que él es diferente. Y me gusta mucho eso, porque estamos acostumbrados a ver a los Hots como unos tiranos que solo piensan en sí mismos. Y en este caso no. Rota... Siento yo, esto no lo dicen como tal en la peli, pero yo analizando al personaje, siento que algo habrá tenido que ver su experiencia con los Jedi de bebé. Porque, pues, Ahsoka siempre fue así con él. Anakin no tanto. Pero a fin de cuentas convivió con los Jedi y una forma de pensar y de actuar muy diferente. O sea, toma en cuenta que en esos días estuvo con ellos, que lo estuvieron protegiendo de todo, para después acabar con sus tíos, que él deja claro que lo maltrataban.
Así que yo creo que un poquito de eso tiene que ver y me gusta. Me gusta ver eso, me gusta ver algo diferente. Volver a ver a Rota de por sí es bonito, porque su última aparición, como digo, fue un bebé en las guerras clon. Y verlo de nuevo, ver qué ha sido de su vida, ver que ha cambiado tanto. Está genial, y que sea un personaje tan presente, que no sea un simple MacGuffin, sino que realmente sea un personaje en la trama que hasta promete más a futuro. Me encanta. En el caso de Zeb, me gusta mucho que haya aparecido, porque tuvimos muy poquito, una escena muy corta en la temporada 3. Y después de haber visto a toda la tripulación del fantasma, el Escuadrón Fénix en Ahsoka, me quedé mucho con la espinita de ver más de Zeb, y aquí lo tuvimos. Y yo tenía miedo de que, por lo visto en los trailers, realmente solo fuera un cameo otra vez. Pero no, es un personaje que no es principal, pero sí está constantemente en la trama y apoyando a Mando como miembro de este escuadrón, que no recuerdo el nombre. Pero me gusta que esté tan presente, que lo volvamos a ver usar su vara, sus comentarios, su personalidad es la misma. O sea, es el personaje tal cual de Rebels. Me gusta mucho eso, porque aparte Rebels me gusta mucho y Zeb es uno de mis personajes favoritos. Y verlo de regreso y ahora interactuando con Din, Grogu y Rota fue brutal. Verlo manejar una U-Wing, que es una de mis naves, si no mi nave favorita de Star Wars. A mí me volvió loco todo eso. Me encantó. Y me encanta, como digo, que no sea simplemente un cameo, sino que realmente tenga su participación en la trama. Y en el caso de Embo, me gusta mucho porque es uno de los que se recompensas con más aura, que más me gusta en cuestión de diseño, en cuestión de habilidades. Y casi no salía, o sea, sí apareció varias veces en Clone Wars, pero si lo comparamos con otros como Cad Bane, pues sí salía bastante poco. Entonces, a Cad Bane ya lo habíamos tenido de vuelta, y ahora nos tocó ver a Embo, que me alegra saber que va a seguir y que no está muerto, porque me gusta mucho el concepto. Es un cazarrecompensas muy, muy misterioso, pero como digo, farmea muchísima aura. Tiene ahí a su lobo, que no recuerdo el nombre de este nuevo. Cómo pelea con su casco, que es como un escudo. Es muy de combate cuerpo a cuerpo. Su presentación es brutal ahí en la noche con la tormenta. Lo ves acercando a la sombra. Me recordó mucho, de hecho, a Cad Bane. La forma en que caminaba hacia lo lejos. La misma forma de caminar y todo. Pero acá hay un momento en el que nos posicionamos desde su perspectiva mientras va escalando la casa de Mando. Está genial, o sea, la verdad que es una escena que te llena de tensión. Y aparte, los que conocemos a Embo sabemos lo peligroso que es. Y me encantó, me encantó sus efectos, su estilo de combate. Es tal cual Embo sacado de Clone Wars. Y no tengo ninguna queja con su participación. De hecho, me gustó bastante que al final no se dejó llevar por la ambición. Así de que, mira, yo aquí no tengo las de ganar. Esta gente, si se las comen, pues ya, total, no me van a pagar por esto. No vale la pena arriesgar mi vida por esto. Ya me pagaron lo que me tenían que pagar. Ya este es un extra que no lo vale, mejor me voy. Aquí no puedo ganar. Me gusta mucho, o sea, la verdad, me gustó mucho que hayan tomado en cuenta a este personaje, porque es algo que siempre me he quejado mucho de las secuelas de Star Wars, que trataban de apelar al fanservice, pero un fanservice muy mal pensado. Dejaron atrás a un montón de personajes y tramas que ya se habían establecido en series, y como si no existieran, y empezaron a querer inventarse cosas nuevas que al mismo tiempo no eran tan nuevas, porque intentaban replicar algo que ya existía pero lo hacían mal. Y aquí no, aquí es como que estos personajes existen y andan por ahí, vamos a usarlos. Y funciona, a mí me funciona totalmente. Y Grogu, en este caso, como personaje protagónico, ahora sí, me gusta mucho lo mucho que brilla aquí, el protagonismo que le dan, porque como el título indica, es ya no solo de Mandalorian, ahora es de Mandalorian y Grogu tiene su arco de personaje. Mucha de esta película ya es como que tratar de darle a Grogu su lugar. Mando ya está cediendo un poquito a que ya no es solamente el padre que protege al hijo, sino que el joven protege al adulto en este caso. Está toda esta tramita donde Din está inconsciente y le toca a Grogu cuidarlo y valerse por sí mismo, explorar el bosque, construir un refugio, conseguir comida.
y lo vemos más independiente, resolviendo, aprendiendo. Como al inicio es de que, como siempre, el bebé tocando cosas y Dean regañándolo, y poco a poco le va enseñando, no, pues tienes que usar el cinturón, no, que intenta oprimir estos botones para despegar, que pues está aprendiendo, no le va a salir a la primera, pero ya al final lo siente, le dice, es tu turno de empezar a apretar botones, a aprender, porque ya vio que puede y ahora confía más en él. Y yo creo que si los volvemos a ver, vamos a ver un Grogu tomando más la iniciativa, y eso me encanta, porque se habla mucho de que no hay desarrollo de personajes, y yo creo que sí. Yo creo que sobre todo por parte de Grogu y por parte de Mando, dejando a Grogu ser, y también a Mando aceptando un poquito más que en realidad sí forma parte de la Nueva República, porque él se sigue considerando un contratista independiente, pero está muy comprometido con su trabajo y se nota. Me gusta mucho. Lo único que siento que igual estuvo un poquito de más fue cuando le quitan el casco y dicen, no, te avergonzamos, y ahora los tengo que matar porque me vino la cara. Es un poco raro porque yo entiendo que él sigue muy aferrado al código en el que siempre ha creído. En la temporada 3, en todo el inicio fue prácticamente sobre redimirse, pero al mismo tiempo, ahora que ya estaban unidos los clanes, pues yo creo que ya tampoco está tan mal visto que se quiten el casco, no debería de. Okay. Ya conviven las dos ramas de pensamiento, pero bueno. Igualmente, me gusta bastante la dinámica que tiene Dean con los demás personajes, como digo, como con Zeb o con Rota, que confía en su instinto, que no se deja llevar ciegamente porque es que esta es la misión, esto es lo que tengo que... No, sino que trata siempre de hacer lo correcto, y eso la verdad creo que siempre ha sido intrínseco del personaje. De hecho, eso fue lo que pasó con Grogu al inicio. Me gusta que eso se respete y que ahora se lleve más allá. Y los ancelanos. Los ancelanos son increíbles. Yo creo que si me preguntaran algo que pudiera yo rescatar de las secuelas, es Babu Frick. Y esta raza de extraterrestres tan hilarantes, me gusta que regresaron a la temporada 3 de Mandalorian y vuelven acá, y no son solamente un alivio cómico, tienen su pequeña tramita junto con Grogu, son los que impulsan a que Grogu también haga las cosas por sí mismo. Están ahí constantemente apoyando, llegan en la batalla final, son increíbles, y tienen su propia nave. Los efectos de marionetas que usan con ellos me encantan, o sea, son muy tiernos, son muy graciosos, naturalmente son graciosos, y toda la parte de la película donde salen es genial. Me encantan los ancelanos y ojalá sigan saliendo y que los sigan usando así, o sea, que sean relevantes para la trama, no simplemente estén ahí de relleno para dar risa y ya. Y sobre la banda sonora, es Ludwig Göransson, ¿qué puedo decir? Me encanta. O sea, puedo entender que haya gente muy purista en el sentido de que es que no suena a Star Wars, porque Star Wars se ha caracterizado mucho por esta orquesta sinfónica muy de John Williams. Pero creo que está muy bien lo que ha hecho Ludwig Göransson para diferenciarse, porque la mayoría de compositores que pasan por Star Wars tratan de replicar o de emular el estilo de John Williams. Pero Ludwig lo ha hecho de tal forma que puedes reconocer su estilo. O sea, ya de Mandalorian y Ludwig Göransson son inseparables, y de hecho su ausencia en la temporada 3 se hizo notar muchísimo y se echó en falta. Y aquí hay unos temazos, por ejemplo, cuando llegan a Shakari con estos sintes medio synth pop ochentero de la época del auge de Star Wars, básicamente, y lo combina con estos elementos western, sonidos más tribales, y también la orquesta sinfónica característica de Star Wars. Yo creo que eso lo ha hecho muy bien desde la primera temporada, y acá lo vuelve a hacer. O sea, muy memorable la música de esta película, es de las cosas que más me hicieron sentir inmerso en esta historia, y me encanta. En general me gusta porque creo que Star Wars debería poder permitirse estas licencias de que hayan compositores que prueben estilos diferentes. John Williams fue muy característico en la saga Skywalker,
Pero creo que está bien que, por ejemplo, en lo que es The Mandalorian y el Mandoverse en general estuviera presente este estilo de Ludwig, que de hecho me hubiera gustado que en más series estuviera, por ejemplo, en Skeleton Crew o en Ahsoka, que creo que sí vuelven a sonar muy Star Wars de toda la vida, pero al ser parte de este microuniverso iniciado por The Mandalorian, creo que hubiera sido bien que mantuvieran el estilo. Pero bueno, entiendo que en Ahsoka está el compositor de Rebels y Clone Wars, sigue un poquito esa línea, entonces está bien. Pero me gusta mucho la banda sonora de esta peli. Y ya para terminar, quiero hacer el comentario, ¿no? En comparación a la peli con la serie, ¿qué tal? Pues yo creo que en efecto no hay mucha diferencia. Yo creo que la peli es lo que perfectamente pudo ser la cuarta temporada de la serie. No diría que es mejor o peor. No creo que tampoco sea necesario compararlas. Pero yo creo que yo en lo personal hubiera preferido esta historia como una temporada completa. Que hubiera sido incluso la temporada 3 de la serie. Y lo que vimos en la temporada 3, todo el tema de recuperar Mandalore y tal, creo que eso sí hubiera sido un poquito más meritorio para hacerle una película, ¿no? Por la escala del conflicto. Pero sinceramente entiendo por qué lo hicieron así. O sea, es el regreso de Star Wars después de 7 años de no tener pelis. Tenían que apelar a un público general, a gente que no esté tan familiarizada con la saga. No podían comprometer, porque es un error que llegó a pasar con Marvel, por ejemplo. El comprometer a que para ver la película tengas que verte la serie. Porque si hubieran puesto, por ejemplo, la toma de Mandalore, ahí sí hubiera sido necesario ver el resto de la serie, ver otros materiales, porque conecta muchas tramas y así. Eso es para gente que está más metida. Y en el cine lo que necesitan es vender entradas. Y necesitan que vaya gente que no sean solo fans. Así que entiendo que lo hicieran así, que trataran de reintroducir el personaje a la gente, una nueva presentación, un nuevo inicio. Y yo creo que está bien, yo no creo que tenga nada de malo eso. Yo lo disfruté mucho, o sea, siendo un fan de Hueso Colorado de la franquicia, de la saga, y habiéndome visto toda la serie y todo, pues oye, yo salí muy contento, yo lo disfruté mucho, yo me la pasé muy bien. Creo que son 3 formas distintas de decir básicamente lo mismo, que a mí me pareció buena y que la recomendaría muchísimo a cualquiera, la verdad. Entiendo que haya alguien que espere más o que no le guste, pero yo la verdad no esperaba más de una película de Mandalorian y Grogu. Si acaso lo que me dejó de ver es que no hubiera mínimo una mención al regreso de Thrawn, porque es como que la trama más grande que se está armando ahora en este punto de la historia. Y que no se mencionara al mínimo sí se me hizo raro. Tampoco esperaba que fuera el foco de la historia. Pero que lo ignoraran tanto, eso sí fue algo que sí se me hizo un poquito raro. Mínimo hubiera esperado alguna mención a que regresó Ezra o que está el gran almirante Thrawn y lo están buscando, lo están investigando. Pero no lo dicen como tal. Eso sí sería lo único que echen falta. Pero fuera de eso todo muy bien. Déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes, si les gustó, si no les gustó, si ya la vieron, si no la han visto, si la van a ver, si no la van a ver. Lo que sea que quieran comentar al respecto de la película, los invito a dejarlo en los comentarios, que están ahí abiertos para todos, para debatir y compartir opiniones. Los invito también a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más videos sobre Star Wars y sobre otras franquicias, películas y series que se van estrenando a lo largo del año. Y obviamente darle like para que se posicione mejor el video, llegue a más personas y lo de siempre. Nos vemos con la próxima película de Star Wars. Chao, chao.